Puede que hayan deslumbrado al público con su encanto, pero fuera de la pantalla eran verdaderas bombas de tiempo. Hollywood siempre ha adorado a sus estrellas más brillantes, pero algunas de las más luminosas tenían un temperamento que nunca se calmaba. Desde explosiones en el set de filmación hasta peleas públicas, estas celebridades parecían impulsadas por la ira misma. ¿Qué impulsa a un actor a dejar que la furia gobierne su vida? Quédate con nosotros mientras exponemos a las estrellas que siempre estaban furiosas. Y créeme, el número 3 te hará cuestionar todo lo que creías saber. Christian Bale. El temperamento de Christian Bale no fue un secreto para nadie una vez que el mundo escuchó esa infame grabación. En 2009, durante la filmación de Terminator Salvation, una grabación de audio filtrada capturó a Bale gritándole a un miembro del equipo por haberse cruzado en su línea de visión. La diatriba duró casi 4 minutos, completa con amenazas de destrozar el equipo y frases que se hicieron virales al instante. De repente, Batman ya no era solo el Caballero Oscuro, era el hombre más enojado de Hollywood. Pero esto no fue un evento aislado. Solo meses antes, Bale había sido arrestado en Londres después de que su madre y hermana lo acusaran de agresión durante una pelea familiar. Aunque los cargos fueron retirados, los titulares avivaron su reputación. La furia de Bale a menudo se ha vinculado a su estilo de actuación de método. Es conocido por transformaciones físicas extremas, muriéndose de hambre para el maquinista y ganando masa muscular para el Caballero Oscuro. Para él, una interrupción en el set es un sabotaje de meses de preparación mental y física. Para él, una interrupción en el set es un sabotaje de meses de preparación mental y física. Aún así, esa energía volcánica es parte de su brillantez. La rabia apenas contenida en The Dark Knight, la volatilidad maníaca en The Fighter, son actuaciones que se nutren del mismo fuego que causa sus explosiones. Con Bale, la línea entre la genialidad y el colapso es muy fina, y eso es lo que lo hace inolvidable. Edward Norton. Edward Norton no necesitó ataques de gritos para aterrorizar a los estudios. Su furia era más silenciosa, pero igual de destructiva. En 1998, mientras trabajaba en American History X, Norton supuestamente se apropió del proceso de edición, remodelando la película por completo en contra de los deseos del director Tony Kaye. Las consecuencias fueron muy feas, con demandas y disputas públicas. De la noche a la mañana, Norton pasó de actor brillante a problemático obsesionado con el control. Una década después, la misma tormenta se gestó en El Increíble Hulk. Norton abogó por una profunda exploración psicológica de Bruce Banner. Marvel, por otro lado, quería mucha acción y diversión de taquilla. Las discusiones se hicieron legendarias, con Norton supuestamente reescribiendo escenas y chocando con los ejecutivos. Para 2010, Marvel hizo su movimiento. Norton quedó fuera, Mark Ruffalo entró en su lugar y así, de repente, Norton perdió un papel en una franquicia de $1.000 millones. Lo que hace único el carácter de Norton no es el volumen, sino la asfixia. Sus colegas describieron argumentos línea a línea, interminables debates sobre el guión y agotadoras batallas por los ángulos de cámara. Para algunos era perfeccionismo, para otros era sabotaje. De cualquier manera, su determinación de controlar cada detalle estranguló la colaboración. El resultado, una carrera que floreció en el cine independiente, pero se desvaneció en los éxitos de taquilla. La historia de Norton demuestra que no necesitas lanzar golpes para quemar puentes. A veces, solo aferrarse demasiado fuerte es suficiente. Russell Crowe no solo discutía, él peleaba. Su reputación como el pendenciero de Hollywood alcanzó su punto máximo en 2005 cuando fue arrestado en Nueva York. La razón, un conserje de hotel se negó a conectarle su llamada telefónica internacional. Crowe respondió arrojándole el teléfono directamente a la cara del hombre. La imagen de la estrella ganadora del Oscar esposada, publicada en los tabloides, conmocionó a fans de todo el mundo. Pero el incidente del teléfono no fue, en absoluto, un caso aislado. En los premios BAFTA de 2002, Crowe supuestamente amenazó a un productor que cortó su discurso de aceptación. Historias de peleas en bares y altercados ebrios lo siguieron por todos los continentes, cada una sumando a su leyenda como una tormenta en forma humana. Los directores y sus compañeros de reparto aprendieron rápidamente que el orgullo de Crowe era volcánico, y el más mínimo desaire podía transformarse en una erupción a gran escala. Lo que resulta fascinante es cómo esa misma intensidad impulsaba sus interpretaciones. Como Máximo en la película Gladiador o Jim Braddock en Cinderella Man, se podía sentir la fuerza bruta que él llevaba consigo. Cada mirada, cada golpe, cada rugido parecían arrancados de la vida real. Pero fuera de cámara, le costó patrocinios, relaciones tensas y una reputación que ponía nerviosos a los estudios. La ira de Crowe nunca estuvo oculta. Era parte de su marca. Y eso es lo que lo convierte en la entrada más impactante de esta lista. El guerrero que el público adoraba en pantalla no era un papel. Era la misma furia que desataba en los vestíbulos de hoteles y en las galas de premios. Sean Penn. La ira de Sean Penn se hizo infame en los años 80, una época en que los paparazzi lo acosaban a él y a Madonna. Él
su entonces esposa. A diferencia de otras estrellas que ignoraban las cámaras, Penn fue a la guerra. En Macao, en 1986, vio a un fotógrafo y lo atacó, dejando al hombre gravemente herido y enviando a Penn directamente a la cárcel. En Malibú destrozó cámaras, pateó a reporteros y forjó su imagen como el loco de Hollywood. Pero la ira no se limitaba a la prensa. Circulaban historias de arrebatos violentos en el set, con coprotagonistas y directores atrapados en su tormenta. Su matrimonio con Madonna estuvo plagado de rumores de peleas explosivas, aunque ella luego negó las acusaciones más extremas. Aún así, el daño ya estaba hecho. El temperamento de Penn se convirtió en una parte permanente de su leyenda. Lo que lo distinguía era cómo la confrontación parecía alimentarlo. Mientras la mayoría evitaba el drama, Penn lo buscaba, enfrentando cada provocación con puños o con furia. Sin embargo, ese mismo fuego electrificó sus actuaciones. Su ardiente intensidad en Mystic River le valió un Oscar. Su cruda convicción en Milk se convirtió en elogios de la crítica. El público vio la verdad mientras los expertos vieron caos. Penn jamás logró superar su profunda ira. Aquello se transformó en su sello distintivo, moldeando tanto su arte como su legado. Al verlo actuar, siempre surgía la misma pregunta. ¿Era esto una mera interpretación, o el hombre mismo estaba a segundos de otra violenta erupción? Faye Dunaway. Faye Dunaway era absolutamente hipnotizante en pantalla, pero fuera de ella, era una tormenta que nadie podía controlar. Su papel en Mommy Dearest se hizo legendario por su energía desquiciada, pero los miembros del equipo susurraban que no estaba actuando, estaba canalizando su verdadero yo. Berrinches, ataques de gritos, objetos lanzados por todo el plató. Fue un caos de principio a fin. Su necesidad de dominación era evidente. Dunaway exigía autoridad total en el set, y si las cosas no salían como ella quería, las explosiones seguían. Finalmente fue despedida de Sunset Boulevard por abusar verbalmente del elenco y el equipo. Una decisión que sorprendió a muchos, pero confirmó su reputación. Los directores la describían como brillante e insoportable, capaz de ofrecer actuaciones eléctricas, pero a costa de la cordura de todos. La ironía es que su furia le dio a su arte ese filo. Ya fuera en Network o Chinatown, Dunaway llevaba una agudeza que pocos podían igualar. Pero esa misma agudeza cortó profundamente su carrera. Para los 90, su reputación la dejó casi inempleable, más temida que admirada. La historia de Dunaway muestra cómo la ira puede elevar a una estrella y destruirla en igual medida. Ella brilló intensamente, pero también quemó a todos a su alrededor. En Hollywood, un fuego de esa índole es inolvidable e imperdonable. Chevy Chase. A Chevy Chase no se le conocía por lanzar golpes. Su arma predilecta era la crueldad. En el set de Community, sus enfrentamientos con el creador Dan Harmon y sus coprotagonistas se hicieron infames. En un momento, en medio de una acalorada diatriba, conmocionó al elenco y al equipo al usar un insulto racial para protestar por su diálogo. Las consecuencias dejaron cicatrices que nunca sanaron del todo. A diferencia de los estallidos volcánicos de Crow o Penn, la ira de Chase era calculada. Compañeros de trabajo lo describían como despectivo, humillante y mordaz, con palabras que herían más que los puñetazos. Una vez el chico de oro de la comedia parecía guardar rencor a medida que su carrera declinaba. En lugar de adaptarse a los nuevos estilos de comedia, arremetía contra quienes lo rodeaban. Pero aquí está el giro. Su amargura no era algo nuevo. Relatos de su época en Saturday Night Live lo describen como arrogante, condescendiente y dispuesto a hundir a sus colegas. Su temperamento no se desvaneció con el tiempo, se enconó. Para la década de los 2000, el nombre de Chase no era sinónimo de risas, sino de toxicidad. Su historia es la de heridas autoinfligidas. El hombre que una vez tuvo Hollywood a sus pies se encontró en gran medida aislado, deshecho no por el fracaso, sino por la furia. Chase demostró que la ira no tiene por qué ser ruidosa. Puede hacer tanto frío como para arruinar toda tu carrera. Alec Baldwin. El temperamento de Alec Baldwin era legendario mucho antes de ese infame mensaje de voz. En 2007, el mundo lo escuchó dejar un furioso mensaje a su hija, llamándola una cerda grosera y desconsiderada. La filtración conmocionó a los fans, no porque las celebridades pierdan los estribos, sino porque despojó el exterior encantador de Baldwin y expuso algo más oscuro. La ira de Baldwin no se detuvo ahí. Desde altercados con paparazzi en las calles de Nueva York hasta arrebatos groseros al personal de la aerolínea, sus arrebatos se volvieron titulares habituales. Parecía vivir en la intersección del carisma y la combustión, magnético en público, explosivo en privado. Sus colegas lo describían como impredecible. En un momento era el alma de la fiesta, al siguiente era un polvorín a punto de estallar, y sin embargo su temperamento también impulsaba su arte.
En 30 Rock, su ritmo cómico prosperaba en el filo de la navaja entre el control y el caos. Su presencia en pantalla tenía la misma volatilidad que hacía que la gente desconfiara de él fuera de ella. La dualidad es lo que hace a Baldwin fascinante. Él encarna la clásica división de Hollywood, el encantador protagonista que el público adora y el impredecible agitador que los de dentro temen. Su ira le ha costado patrocinios, oportunidades y la paz mental. Aún así, es también lo que lo hace inolvidable. Baldwin es prueba de que algunas estrellas se alimentan tanto por la furia como por el talento. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones no gritó, no destrozó, ni se enzarzó en peleas. Su ira era más fría, más silenciosa, pero igual de brutal. Jim Carrey una vez compartió una historia sobre cómo se acercó a Jones en el set de la película Batman Forever. En lugar de cualquier cortesía, Jones lo miró fijamente a los ojos y le dijo, «Te odio. Realmente no me gustas». Imagina escuchar eso de tu compañero de reparto justo antes de filmar una escena juntos. La furia de Jones no es para nada teatral. Está arraigada en un profundo desdén. Él no estalla. Él desprecia. Su ceño fruncido en los globos de oro se hizo viral porque capturó perfectamente su esencia. Desprecio absoluto por todo lo que consideraba una necedad. Esa mirada gélida no era solo una mirada. Era un mensaje. En pantalla, ese desprecio se transformó en papeles inolvidables, ya sea interpretando al sheriff implacable en No Country for Old Men o al agente curtido en Men in Black. La hostilidad latente de Jones daba a sus personajes un filo que nadie podía fingir. Al público le encantaba, pero los de dentro sabían el precio. La ira de Jones levantó muros a su alrededor. Para muchos compañeros de reparto, esos muros eran impenetrables. No ibas a encontrar calidez ni humor. Ibas a recibir una honestidad brutal y, a menudo, rechazo. Su legado es prueba de que no todos los genios de Hollywood son ruidosos. Algunos son tan fríos que te congelan por completo. Klaus Kinski. Klaus Kinski no solo estaba furioso, era verdaderamente aterrador. Durante el rodaje de Aguirre, La ira de Dios, cuando los extras hicieron demasiado ruido, Kinski sacó un arma y comenzó a disparar. Una persona resultó herida. ¿Quién hace eso? Solo un hombre, cuya rabia borró la línea entre la actuación y la realidad. El director Werner Herzog admitió célebremente que una vez amenazó a Kinski con un arma para que no abandonara el rodaje. Sus colaboraciones se hicieron legendarias por su locura, con Herzog describiendo a Kinski como un genio y un monstruo a la vez. Los miembros del equipo hablaban de un miedo constante, sin saber cuándo Kinski estallaría en un arrebato de violencia. Lo perturbador de la historia de Kinski es que su ira era inseparable de su arte. Sus personajes mostraban una locura cruda y sin filtros que electrificaba la pantalla. Sin embargo, esa misma furia traumatizó a quienes lo rodeaban. El genio y la violencia no eran fuerzas separadas en Kinski, eran la misma cosa. Su legado es complicado. Las audiencias aún se maravillan con sus actuaciones, pero quienes trabajaron con él recuerdan las cicatrices. Kinski representa el lado más oscuro de la ira de Hollywood, cuando la furia deja de ser un rasgo de personalidad y se convierte en un peligro para todos los que están cerca. Joan Crawford. Joan Crawford fue uno de los íconos más brillantes de Hollywood, pero detrás del glamour había un temperamento que helaba a quienes la rodeaban. Conocida por su estricta disciplina, se rumoreaba que gobernaba su hogar y sus rodajes con mano de hierro. Historias de arrebatos violentos y un comportamiento abusivo la persiguieron durante décadas, dibujando el retrato de una mujer cuya furia nunca estaba lejos de la superficie. Sus hijos la describieron como volátil, con castigos que eran aterradores en lugar de correctivos. En el rodaje, ella podía ser igual de brutal, desatando diatribas contra sus compañeros de reparto, o el equipo si las cosas no estaban a la altura de sus exigencias. Los directores admiraban su profesionalidad, pero muchos de ellos temían su presencia. Lo que hace inolvidable la historia de Crawford es la forma en que su ira se convirtió en parte de su leyenda. En películas como Mildred Pierce, su aguda intensidad reflejaba el mismo fuego que llevaba fuera de la pantalla. Esa precisión hacía sus actuaciones magnéticas, pero también la hacía temida en la vida real. Con el paso del tiempo, su reputación eclipsó sus logros. Para algunos era una reina de Hollywood, para otros era una tirana. Joan Crawford encarnaba tanto el glamour como la furia, y su legado sigue siendo tan complicado como su temperamento. Ella demostró que ni siquiera la realeza de Hollywood es inmune al poder destructivo de la ira. Marlon Brando. Marlon Brando no fue simplemente un actor revolucionario. Él era una verdadera pesadilla para los directores. Su temperamento lo convirtió en una de las estrellas más difíciles de toda su generación. En Rebelión a Bordo, en 1962, sus enfrentamientos con el director y los productores se volvieron tan intensos que la película superó el presupuesto por millones y casi lleva a la quiebra a la MGM. Brando se negó a seguir instrucciones, reescribió diálogos en el set y explotó cuando lo desafiaron.
Más tarde Apocalypse Now, Francis Ford Coppola casi perdió la cabeza lidiando con las exigencias de Brando. Se presentó con sobrepeso, sin preparación y hostil con todos. En lugar de leer el guión, Brando quería improvisar, lo que provocó batallas constantes. Coppola admitió que la energía caótica de la película fue en gran parte gracias a la furia obstinada de Brando. Psicológicamente, el temperamento de Brando estaba ligado a su profundo desdén por la autoridad. Odiaba que le dijeran qué hacer, incluso por directores a quienes respetaba. Ese desprecio se trasladó a las entrevistas donde se burlaba del propio Hollywood, alimentando su leyenda como genio y también como alborotador. Irónicamente, esa misma furia lo hacía magnético en pantalla, ya fuera interpretando a Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo o a Don Corleone en El Padrino. Los personajes de Brando vibraban con una fuerza bruta, pero fuera de la pantalla, su temperamento dejaba un rastro de destrucción. Brando demostró que en ocasiones la grandeza y el caos resultan ser inseparables, y todas las personas a su alrededor tuvieron que pagar el precio. Shia LaBeouf irrumpió en la escena como una joven estrella, pero su carrera rápidamente se definió por sus payasadas impulsadas por la ira. Arrestos, colapsos públicos y altercados violentos lo convirtieron en una máquina de titulares de Hollywood. En 2014, lo sacaron de una producción de Broadway de cabaret después de abuchear a los actores a mitad de la función, supuestamente escupiendo y gritando obscenidades antes de que la policía lo sacara a rastras. Los arrebatos de LaBeouf no terminaron ahí. Desde peleas en bares hasta desmanes completamente ebrios, su furia parecía incontenible. Durante un incidente tristemente célebre, fue grabado gritando a los agentes de policía, desafiándolos a que lo arrestaran. Cada arrebato minaba su carrera, antes tan prometedora, transformándolo de estrella de taquilla a paria de la industria. Sin embargo, existe otra faceta en la historia de LaBeouf. Sus interpretaciones a menudo poseen la misma volatilidad que alimentó su caos en la vida real. Películas como Fury y Honey Boy demostraron su capacidad para canalizar la emoción más pura en arte, pero la pregunta siempre persistía. ¿Era esto brillantez o solo rabia sin filtrar desangrándose en la pantalla? El recorrido de LaBeouf es una advertencia moderna. La ira puede alimentar el arte, pero cuando se desborda demasiado del escenario, deja carreras en ruinas. Para Shia, la batalla entre el talento y el temperamento siempre ha sido un peligroso acto de equilibrio, y el mundo sigue observando para ver qué lado gana. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan empezó como una querida estrella infantil, pero a medida que su fama crecía, también lo hizo su reputación de ser volátil y difícil. A mediados de los 2000, sus rabietas en el set y confrontaciones públicas eran oro para los chismorreos. Los directores se quejaban de que se iba del set, atacando al equipo y negándose a cooperar cuando no se hacía su voluntad. Su temperamento no se limitaba a los escenarios de Hollywood. Los paparazzi la sorprendían a menudo en discusiones a gritos fuera de los clubes, a veces empujando a los fotógrafos o involucrándose en altercados físicos. Cada incidente pintaba el retrato de una joven estrella cuya ira siempre estaba a flor de piel. Los productores que una vez apostaron por su nombre empezaron a distanciarse, reacios a lidiar con sus cambios de humor impredecibles. En un momento, incluso se le advirtió que sería vetada de los grandes estudios si su comportamiento no cambiaba. Aún así, la historia de Lohan está llena de tragedia. Detrás del caos había una actriz talentosa cuya intensidad iluminaba la pantalla en Chicas pesadas y Juego de gemelas. Pero Hollywood es implacable y sus arrebatos facilitaron a los críticos tacharla de poco profesional. La historia de Lohan es un ejemplo de potencial desperdiciado, demostrando que incluso la chispa más brillante de una estrella puede ser atenuada por un temperamento incontrolable. Oliver Reed. Oliver Reed no era solo un gran actor. Fue un pendenciero legendario. Conocido por su fuerte bebida, el temperamento de Reed a menudo estallaba en violencia, tanto dentro como fuera del set. Las historias de peleas de bar en Londres eran interminables, con Reed lanzando puñetazos a quien se le cruzara, fuera un extraño o un compañero de reparto. Un incidente particularmente infame ocurrió durante el rodaje de la película Gladiator. Sus compañeros de reparto recordaron el comportamiento explosivo de Reed durante los descansos, alimentado por el alcohol y su rotunda negativa a ser controlado. Anteriormente en su carrera, era bien sabido que desafiaba a otros actores en plena producción, convirtiendo cada rodaje en una verdadera zona de guerra de egos y puños. La volatilidad de Reed no se limitaba únicamente a los puños, también era de naturaleza verbal. Podía reducir a sus colegas al silencio con insultos mordaces, para luego marcharse furioso. Los directores lo toleraban porque sus actuaciones poseían un fuego innegable, pero su imprevisibilidad dejaba cicatrices en casi todas las producciones. A pesar de su ira, el legado de Reed sigue siendo icónico. Su presencia cruda y musculosa en pantalla reflejaba el caos de su vida real.
Él encarnó personajes que eran tan peligrosos como ellos. Pero detrás de cámaras, su genio es Gary Dershire, How Are You So, and Relaciones rotas y moretones, tanto físicos como profesionales. Reed fue la prueba de que a veces las leyendas de Hollywood se construyen no solo con talento, sino con el caos. Nicolas Cage. Nicolas Cage quizás no lanzó puñetazos en los vestíbulos de los hoteles, pero sus explosiones eran inolvidables. Conocido por sus excéntricas interpretaciones, Cage llevaba esa misma volatilidad fuera de la pantalla. Los vecinos recordaban acaloradas discusiones, colapsos públicos y explosiones erráticas que igualaban la energía maníaca de sus personajes. En 2011, fue arrestado en Nueva Orleans, tras supuestamente gritar a su esposa en la calle y desafiar a los agentes de policía a que lo detuvieran. Cage no se detuvo ahí. Sus enfrentamientos con los paparazzi a menudo se convertían en altercados a gritos, grabados y reproducidos sin cesar en línea. Los fans empezaron a preguntarse, ¿Cage siempre estaba actuando o era este su verdadero yo? Lo que hace a Cage verdaderamente único es que su furia se canalizaba directamente en su expresión artística. En películas como Face Off y Mandy, su capacidad de transitar de la calma a lo desquiciado en cuestión de segundos se sentía extrañamente auténtica. Los directores explotaron su imprevisibilidad, sabiendo que las audiencias no podrían apartar la mirada. Pero si bien su ira le granjeó un seguimiento de culto, también le trajo consecuencias negativas. Problemas financieros y escándalos personales dejaron su carrera pendiendo de un hilo, y su reputación de volátil ahuyentó a los grandes estudios. Aún así, Cage sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de Hollywood. Un hombre cuya furia puede hundirlo un día y convertirlo en un icono al siguiente. Con Cage, el caos siempre fue parte del paquete. Así que ahí lo tienen, las estrellas que convirtieron la ira en su tarjeta de presentación. Algunos estallaron en los vestíbulos de hoteles, otros congelaron a sus colegas con desprecio, y unos pocos difuminaron la delgada línea entre la genialidad y la locura. ¿Cuál colapso te impactó más? Deja tus opiniones en los comentarios. Quiero saber quién te dejó atónito. Y si disfrutaste descorriendo el telón de Hollywood, suscríbete, dale a me gusta y comparte este video. Después de todo, detrás de cada sonrisa en Hollywood, siempre hay una tormenta a punto de estallar.